Y esta primera pregunta, al tiempo de darle la bienvenida a José Gabriel Espinosa, jefe del equipo económico del PDC, la pregunta que Joaquín le dejaba picando, eh, ¿quién va a ser el equipo y si van a convocar a los oponentes, ya sea de Libre, de Unidad o de otras fuerzas y movimientos políticos para hacer un paquete más viable en cuanto a economía? Buenos días, ya buenas tardes, José Gabriel. ¿Cómo estás, Diego? Un gusto y gracias por la invitación. A ver, nosotros tenemos un equipo de solamente en el ámbito de la economía de más de 30 personas. La mayoría de ellos son técnicos. Lamentablemente no tengo el permiso de decirles el nombre de cada uno de ellos porque en esta guerra sucia en la que se ha caído, sobre todo en esta última etapa, ha habido muchos ataques personales. A mí en particular, pues se me han hecho varias publicaciones respecto a mí, a mis hijos, a mi familia, y por lo tanto esto ha desanimado a mucha gente de poder salir de manera pública. Esperemos que después de este periodo electoral, que la verdad ha sido bastante agresivo en términos comunicacionales, pues nosotros podamos presentarlos a ellos con tranquilidad. Pero como te digo, tengo más de 30 técnicos, con muchos de ellos con experiencia en el área de gestión de deuda, en el área monetaria, en el área fiscal. Esto es parte del equipo de hidrocarburos que hoy día cuenta con 6 personas que también están trabajando. Algunos fueron ministros antes de la época de Evo Morales, y muchos de ellos también son técnicos que hoy día trabajan en el exterior. Tenemos gente que hoy día reside en Colombia, en Brasil, en Estados Unidos, en algunos países de Europa que nos están colaborando y que, bueno, a partir del 9 de noviembre, si es que la gente así lo decide, pues estarán trabajando en el gobierno. José Gabriel, ¿nos puede contar, sé que lo ha hecho, pero no está de más preguntar, cómo es que de la Alianza Unidad aterriza en el Partido Demócrata Cristiano después de los resultados de la primera vuelta? Mira, yo no soy parte orgánica, nunca he sido parte orgánica de ningún partido. Mi trabajo con Unidad vino a partir de una propuesta de trabajo, valga la redundancia, que me hace Samuel Doria Medina para colaborar con el programa. Nosotros tenemos una relación de mucho tiempo con el sector productivo. Yo he sido economista de los principales gremios empresariales del país, pero también he sido economista o asesor de la COP en algún momento. He trabajado en el ámbito académico, también he trabajado con el sistema financiero y he tenido experiencia en el Banco Central. Entonces, este perfil era el que estaba buscando Samuel para el equipo. Con Rodrigo tenemos una amistad de mucho tiempo, varias décadas atrás. Con él veníamos discutiendo mucho de la visión del país que se ha planteado en el programa del PDC, pero claro, en ese momento todavía no era, parecía que no iba a ser viable la candidatura de Rodrigo, parecía que iba a ser difícil obtener la sigla y por lo tanto pues tomamos decisiones. Esto se habló también con Rodrigo, él lo entendió perfectamente. Después de los resultados de la primera vuelta, este trabajo que habíamos empezado, como te digo, con Rodrigo hace varios años atrás, mirando lo que queremos para el país, tratando de entender esta economía, que no es una economía tan simple como se quiere plantear, donde solamente unos pocos generan riqueza, donde solamente unos pocos tienen acceso al sistema financiero y donde solamente a unos pocos le llegan los beneficios y las regulaciones. Pues quedó claro que teníamos que continuar este trabajo y por eso retomo el programa del PDC. José Gabriel, ¿cuáles son los pilares del programa económico del Partido Demócrata Cristiano? Porque mucho se ha mencionado y se ha contrapuesto las declaraciones del candidato a vicepresidente que hablaba de una renta dignidad de 2.000 bolivianos, de ahí de levantar todos los subsidios, después que no se levantan y parecería que existen contradicciones. ¿Cuáles son los pilares del programa económico del Partido Demócrata Cristiano? Mira, los pilares son 3 frases muy simples, pero que tienen detrás un concepto muy potente.
La primera es el capitalismo para todos. Lo que nosotros necesitamos es que la economía, el mercado en la economía funcione y funcione de la mejor manera posible y que además sea un mercado que incluya a todos. 85% de Bolivia es una economía informal, 15% es formal y básicamente eso es así porque la formalidad se ha vuelto muy cara. Y eso tiene que ver con un Estado que hoy día le quita recursos al sector privado y quiere ser el centro de la economía. Ese excesivo costo de la formalidad es la respuesta, mejor dicho, es la explicación del por qué tenemos 85%. Por eso, aquí viene la segunda frase, el segundo pilar que tenemos nosotros es el de eliminar el Estado tranca. El gran problema de la economía es que hoy día producimos menos de lo que consumimos. La falta de combustibles, la falta de dólares, el excesivo gasto fiscal son consecuencias de ese gran problema de productividad. Y ese problema de productividad tiene que ver con un Estado que no te ayuda, que no es tu aliado, que en realidad es una tranca para tu desarrollo, que está ahí para quitarte recursos, ya sea a través de impuestos, de multas o de sanciones. Así que lo que nosotros planteamos como segundo gran pilar es la eliminación de ese Estado tranca, que el Estado pase a ser un Estado facilitador. Y el tercer pilar tiene que ver con una nueva visión de país donde los recursos distribuyan 50-50. Hoy día, 85% del presupuesto nacional se lo controla el nivel central del Estado, mientras que el 15% se distribuye en más de 339 municipios, universidades, 9 gobernaciones y 170 entidades descentralizadas. Es decir, este excesivo centralismo ha llevado a, primero, una dependencia política muy grande del presidente y, segundo, una asimetría en el desarrollo. Tiene regiones que están prácticamente vaciándose, el caso de Chuquisaca, sobre todo en su área rural, mientras que tienes regiones como Santa Cruz, que están atrayendo una gran cantidad de población, pero que están empezando a enfrentar problemas como el de la provisión de servicios básicos, limpieza, saneamiento básico, agua corriente. Entonces, lo que necesitamos para reequilibrar el desarrollo del país es reequilibrar el gasto. El 50% del gasto público lo controla el Estado, 50% las regiones, con todo lo que eso conlleva, responsabilidades y beneficios. Definir la mitad de la currícula educativa en cada región para saber qué tipo de persona quieres formar tú hacia el futuro, qué tipo de salud quieres implementar. Y eso sí también, qué tipo de administración vas a llevar. Esto le da poder al ciudadano porque obviamente es más fácil controlar al alcalde o al gobernador sobre lo que hace con los recursos que es mirando qué decisiones toma un ministro de Economía allá en Paz, en el piso 24 del Ministerio de Economía. José Gabriel, tema carburantes. ¿Qué va a pasar con el precio de la gasolina, del diésel y cómo van a garantizar el suministro de esto, que es vital para el país? Y si no entendemos aquello, vayamos a ver las filas, que hoy son dramáticas. De hecho, hay un bloqueo en Cochabamba del transporte libre que ha incomunicado Oriente con Occidente del país, justamente por la escasez de combustible. Mira, me has agarrado en la cola del combustible, estoy ya varias horas acá esperando. Si ves alguna manchita de transpiración es porque tenemos el auto cerrado y apagado, porque no llegamos si tenemos el auto encendido. Y este es un problema que nosotros ya lo veníamos advirtiendo. La provisión de combustibles va a ser la primera tarea que va a llevar adelante el próximo gobierno si así la gente decide el 19 de octubre y vota por Rodrigo. Lo teníamos muy claro porque nosotros hicimos la tarea y por lo tanto esto era una tarea urgente. ¿Qué es lo que nosotros estamos trabajando en este momento? Una cadena de provisión con empresas norteamericanas. Para eso fuimos a Estados Unidos, no solamente fuimos a hablar con organismos multilaterales, hemos hablado con varias empresas, con varios niveles de gobierno en Estados Unidos, con varios agentes del sector privado. Hemos asegurado la provisión de combustibles en el 100% de la demanda por 3 meses. Obviamente el pago se va a postergar hacia el final de esos 3 meses. Esta nueva cadena de combustibles que si nosotros somos elegidos, pues podremos transparentar en nombres y participantes el día 20 de octubre, va a llevarse adelante de manera sectorializada a través de países vecinos,
Argentina, Paraguay y Brasil para bajar los costos de transporte y pues va a empezar a implementarse como un plan de emergencia desde el primer día de gobierno y, como te digo, asegurando la provisión de combustible al 100% durante los 3 primeros meses, para que en ese proceso nosotros podamos reorganizar primero la forma en la que Bolivia se provee de combustibles. Vamos a ir a un sistema de licitaciones donde el sector privado será el que traiga el combustible. Esas licitaciones públicas se harán a través de la competencia de precios, pues, que el que menos cobre por el combustible será el que asuma la provisión de combustibles. Lo vamos a hacer de manera regionalizada, norte, este y oeste, para que haya competencia también en la región. Y finalmente se hará de manera transparente. El bot trading se saca del escenario, se pone una cajita de utilizaciones, hace una serie de auditorías técnicas, financieras y económicas. Entonces, ese proceso de reorganización, que tomará un par de meses, no puede dejar al país sin combustibles. Por eso nosotros implementamos esta medida urgente, que es el reajuste de la cadena de proveedores, como te digo, con participantes nuevos, pero que va a ser de manera muy transparente. Es decir, que después de estos primeros 3 meses entraría una nueva banda de precios y ahí van a evaluar cuánto va a costar el diésel, a qué sectores se levanta la subvención, y lo mismo para la gasolina. Bueno, en paralelo también, mientras nosotros vamos proveyendo con este programa de emergencia de aprovisionamiento al país, que dicho sea de paso se hará sin mover los precios actuales, sí vamos trabajando sobre el cambio del sistema de subsidios. Y te aclaro esto porque lamentablemente a Edman se lo ha malinterpretado. Edman dijo algo muy cierto: el sistema de subsidios se va a mantener, pero se va a cambiar la naturaleza del sistema de subsidios. Hoy día, el sistema de subsidios que tenemos es un subsidio ciego a la oferta. ¿Qué quiere decir eso? Se subsidia el precio del combustible a todos los que consumen combustible. Hoy día, el 25 a 30% del combustible que llega a Bolivia es luego sacado por contrabando a países vecinos. Y aquí hay que decirlo de manera muy clara: esto está siendo hecho en gran medida por funcionarios de YPFB y allegados al gobierno actual. Obviamente esto se va a eliminar en el primer día de gobierno. Cerca de la mitad del combustible que nosotros usamos en Bolivia y que pagamos todos, porque el subsidio lo pagamos todos, es aprovechado por gente que no necesariamente necesita un subsidio. Aquellas familias que tienen 2 o 3 vehículos de lujo, ¿no?, que definitivamente podrían pagarse un vehículo más pequeño o el transporte público. Así que, dicho eso, solamente el 25% del subsidio le llega efectivamente a aquella persona que tiene que tomar micro, trufi, minibús para poder llegar al colegio, a la universidad o al trabajo. Lo que nosotros haremos para salir de este sistema perverso que fue implementado en la época de Banzer y Tito Quiroga es pasar a un sistema más eficiente, a un sistema donde el subsidio se le da explícitamente a aquellos que más lo necesitan: el transporte público y las familias más pobres. Para esto estamos trabajando en un esquema de identificación clara y objetiva de quiénes son los más pobres. Se hace en base a criterios objetivos como los ingresos de las familias, el consumo de energía eléctrica, el consumo de datos celulares, acceso a servicios básicos y otras características. Así que esto también requiere un poco más de trabajo. Lo estamos diseñando ya desde ahora, pero evidentemente su implementación tomará un tiempo, yo te diría, entre 30 y 45 días, para que en el momento que el precio de los combustibles cambie, también podamos lanzar este sistema de red de protección social a las familias más pobres y, en paralelo, también desregular el sector productivo. Sabemos que cuando salgamos del sistema de subsidios perverso que tenemos hoy día, pues va a haber un movimiento de precios en el mercado. Y para luchar contra ese movimiento de precios en el mercado, nosotros vamos a permitirle al sector productivo liberar sus capacidades. Y eso significa un aparato de desregulación muy acelerado, una estrategia de desregulación muy acelerada que te permite traer mucha producción al mercado para que así los precios no suban tanto, o en el mejor de los casos no suban en ningún caso. José Gabriel, si son gobierno,
¿cuáles van a ser las primeras medidas, además de estos pilares que nos ha explicado, de garantizar el combustible al 100%, por lo menos ya dice tiene para los primeros 3 meses, pero qué medidas van a asumir en cuanto entren a Casa Grande del Pueblo? Parafraseando o recuperando, diríamos, algunas de las propuestas de Samuel, por ejemplo, era el decreto Se acabó la fiesta, que iban a hacer un ajuste a los gastos excesivos que identificaron en el funcionamiento del gobierno. ¿Qué va a hacer el PDC el 8 de noviembre si son gobierno? La ruta crítica es absolutamente, te la pongo para los 3 primeros meses. El mes 1, abastecimiento de combustibles de tal manera que las colas desaparezcan. Eso se arranca el primer día y se ayuda también a todo el sector productivo a recuperar el tiempo perdido. Hoy día, mientras el camión está en la cola de combustible, no se está llevando carga al mercado, no se está haciendo exportación, no se está sacando mineral de mina ni soya del campo. Entonces, en definitiva, tenemos que restablecer el funcionamiento de la economía en general, que nos la están dejando totalmente destruida. Eso nos tomará los primeros días de noviembre. En paralelo, vamos trabajando con una serie de medidas de desregulación para que el aparato productivo vaya sintiendo la eliminación de este estado tranca. En diciembre, nosotros tenemos que trabajar rápidamente en un nuevo presupuesto del Estado que pues elimine todos estos gastos superfluos y que permita pues quitarle esta presión inflacionaria que tiene hoy día el financiamiento de este déficit fiscal a través de la maquinita del Banco Central. Es absolutamente necesario empezar a luchar contra la inflación porque ese es el mayor enemigo de la gente y obviamente de la estabilidad política y económica. Así que en diciembre se reestructura absolutamente todo el gasto público para que la gente también sienta que la racionalización de la economía no es solamente a costa de ellos, sino también a costa de la clase política. Y en enero nosotros restablecemos, obviamente todo esto son tareas en paralelo, pero te estoy diciendo los momentos en los que veremos ya resultados. En enero va a haber la gente un restablecimiento del mercado cambiario. Tendremos ya, esperamos, al segundo o tercer mes de gobierno, un tipo de cambio único y que sea previsible para la gente de tal manera que pueda volver a hacer negocios. Hoy día nadie sabe con exactitud cuál es el tipo de cambio y eso obviamente genera muchos problemas que de nuevo terminan en inflación. Esto del tipo de cambio único, ¿no contradice a lo que decía Rodrigo Paz de las bandas cambiaria? No, no, no. Lo que nosotros, y aquí me voy a tomar unos minutos con permiso, nosotros hemos elegido un tipo de cambio flotante donde el Banco Central administra bandas cambiarias. No hemos ido al bolsín, que fue una gran solución en los 80s, porque estamos absolutamente en contra del control de capitales. El bolsín, si la gente recuerda, fue creado en el artículo 1 del 21070 y funcionaba sí y solo sí el sector minero liquidaba sus dólares de manera obligatoria del Banco Central. Ese era el artículo 5 del 21060. Te explico por qué era necesario que eso pase, porque claro, para poder controlar el precio del dólar, el Banco Central necesitaba controlar la oferta de divisas. Y en ese momento la oferta de divisas venía del sector minero. Hoy día nosotros creemos que es una aberración plantear una medida que, aunque funcionó muy bien en los 80s, te exige controlar la oferta de divisas obligando al sector productivo a liquidar sus divisas en el Banco Central. Por eso fuimos al sistema de bandas. ¿Cómo funciona el sistema de bandas? Hoy día nosotros arrancamos el día 1 de gobierno permitiéndole a todo el sistema financiero que pueda comprar y vender dólares al precio que ellos quieran, siempre y cuando publiquen el monto al cual compran y al cual venden. Esto significa que la gente va a poder ver en cada pizarra de los bancos cuál es el precio más bajo y por lo tanto va a ir migrando hacia donde sea más barato. Eventualmente el precio se va a unificar, no porque el Banco Central lo defina así o no porque el Banco Central defina que el dólar vale 11, 12.50, 13 o 8 bolivianos, porque el mercado lo va a hacer. Y luego, cuando eso suceda, lo que el Banco Central hace es controlar las variaciones. El tipo de cambio se determina en el mercado, un tipo de cambio único,
pero el Banco Central vigila que ese tipo de cambio no se mueva de una manera abrupta, de un día para otro en valores muy altos, como pasó en mayo, si recuerdas, cuando a la mañana eran 12 bolivianos, al mediodía 20 y a la tarde 18. Eso le hace daño a la economía. Entonces ahí entra el Banco Central con un sistema de bandas alrededor del tipo de cambio. Si el tipo de cambio supera la banda superior, el techo, el Banco Central entra a vender dólares. Si el tipo de cambio supera el piso, la banda inferior, el Banco Central entra a comprar dólares. ¿Para qué? Para que el tipo de cambio se mueva de manera suave, predecible y para que así la gente pueda hacer negocios. Y la pregunta es, ¿de dónde saldrán los dólares, José Gabriel? ¿De más créditos? Mira, esa es una excelente pregunta. Nosotros ya tenemos aprobados 3.500 millones de dólares en créditos en la Asamblea que están firmados, que tienen contratos, pero que no han sido desembolsados. Con trabajos ya hemos identificado cuáles son los créditos, cuáles son los objetivos de cada uno de ellos y de esos 3.500 millones de dólares podemos lograr desembolsos rápidos y adelantados por cerca de 500 millones de dólares. Hay 1.700 millones de dólares en proceso de aprobación. Bajo la misma metodología se puede lograr desembolsos por cerca de 200 millones de dólares. Eso significa que ya tenemos una bolsita para empezar en los primeros 2 meses de cerca de 700 millones de dólares, a lo que hay que agregarle compromisos de organismos multilaterales regionales, CAP con plata, por cerca de 600 millones de dólares también en los primeros meses de gobierno. Eso significa que en un lapso de 3 meses nosotros somos capaces de juntar cerca de 1.300 o 1.400 millones de dólares, que obviamente van llegando paulatinamente en los primeros 90 días, pero que si tomas en cuenta que tenemos asegurada la provisión de combustibles por 3 meses, van a poder quedarse en el Banco Central y por lo tanto le van a dar seguridad a la gente de que el nuevo sistema va a tener un respaldo en este fondo de estabilización que administra el Banco Central. ¿Y qué pasa después de este momento de crisis? Porque hemos escuchado a los dos candidatos en el debate y en esta época de campaña han hablado la necesidad, y al gobierno saliente, la necesidad de los créditos para mantener la existencia del país, básicamente poder pagar los créditos pendientes, pero también comprar combustibles. Y la pregunta es, ¿vamos a vivir de créditos todo el tiempo y sin créditos la economía se cae como personeros del gobierno actual aseguran? Ya, te lo pongo en simple. Nosotros tenemos una visión del país, esa visión parte del sector privado. Para que el mercado funcione, tanto el sector privado formal e informal tienen que trabajar en conjunto, por eso bajamos el costo de la formalidad para que todo esto se formalice y obviamente la idea de levantar el Estado tranca tiene que ver con la posibilidad de que el nuevo actor de la economía sea el privado, el emprendedor, la pyme, el que tiene su taller en su casa, en el Alto, en el Plan 3000, en la cancha, la gran empresa, el sistema financiero. Es decir, el nuevo actor del futuro es el sector privado, que obviamente también estará enfocado en la exportación. Lo que necesitamos que haga Bolivia en el futuro es que, si bien tiene agricultura, minería e hidrocarburos, dependa cada vez más de la actividad de la producción, no de la extracción. Así que yo te diría que en los próximos 9 a 12 meses tú verás, gracias a este paquete de desregulación a gran escala, primero un cambio fundamental en las políticas económicas, dejarán de proteger la economía estatal, irán a proteger la economía de la gente, y segundo, pues que la actividad que genera esta estabilidad económica no es la inversión pública, no es la del gasto público, sino que es la del sector privado productivo que genera empleo. En el tema laboral, estamos a puertas de que la Ley General del Trabajo cumpla 100 años. Para muchos ya es una ley que tiene tantas modificaciones que prácticamente ha sido destripada en su esencia y que no está actualizada a la nueva realidad. ¿Cómo van a trabajar contra la precarización laboral? Porque uno de los temores es que en esta fiebre de desregular,
lo que exista más bien es arrinconar a ese sistema perverso en el que los trabajadores no tienen vacaciones, no tienen aportes a la gestora, no tienen seguro de salud, no tienen aguinaldo, trabajan más de 8 horas al día y prácticamente hay esta precarización laboral. ¿Cómo van a trabajar contra ello, José Gabriel? Mira, arranco diciéndote que esa precarización ya existe. 85 de cada 100 trabajadores no tienen aguinaldo, trabajan más de 40 horas a la semana, no tienen cobertura de seguridad social de corto ni de largo plazo, en muchos casos no tienen protección contra el desempleo, etcétera, etcétera. Es decir, no es un problema que vaya a suceder, es un problema que tenemos hoy día. Por lo tanto, aquí lo que hay que hacer es modernizar esta lectura sobre ¿qué son los derechos laborales? Como decía al inicio, yo he tenido la oportunidad de asesorar a la COP y una de las grandes preocupaciones de los sindicatos, sobre todo de las COPs, que son las que están relacionadas al aparato productivo, es precisamente la cada vez menor afiliación de trabajadores a las centrales gremiales. ¿Por qué? Porque la forma de producción hoy día se está atomizando. Por lo tanto, nosotros, en la medida que permitimos que la inversión crezca, también permitimos la posibilidad de que el trabajo asalariado, el trabajo productivo y el trabajo afiliado a un sindicato, el trabajo sindicalizado, vaya creciendo. Ahora, obviamente hay momentos en los que el Estado tiene que reducir sus pretensiones sobre la sociedad. Te doy un ejemplo. Hoy día, para un empleador, contratar a alguien de manera formal le representa un 37 a un 42% más que lo que el trabajador percibe como salario. Si yo te contrato a ti, Diego, y te pago 100 bolivianos, yo pago en otros laborales entre 37 y 42 bolivianos adicionales a los 100 bolivianos que tú percibes. ¿Por qué? Porque el Estado decide que muchos de esos costos los quiere para él. Que lo que nosotros hacemos es reducir el costo de la formalización y transferimos también al trabajador una parte de sus beneficios. Te doy un ejemplo, una de las primeras cosas que se va a ser implementar un régimen de contratación temporal en el que las empresas privadas puedan contratarte de manera formal y puedan descontar de este 37 a 42 bolivianos adicional el IVA que pagan. De tal manera que, obviamente, el Estado deje de cobrar tantos impuestos, pero que permitamos que tú, Diego, puedas tener un trabajo formal con seguridad social, con acceso a prestaciones como la jubilación y demás. Entonces, obviamente esto para reducir el costo de la formalidad, pues ahí también el Estado tiene que achicar sus necesidades de financiamiento. Así que el costo, la reducción del gasto público viene por achicar fuertemente las necesidades del Estado y esto permite que el sector privado pueda trabajar mejor también. Si se reducen los impuestos, se reducen los ingresos del país, esto implicaría que se van a reducir las capacidades del Estado para cubrir servicios básicos o salud o educación, o por dónde va a venir justamente el reacomodo de las cuentas. No, exactamente, y esa es una excelente pregunta, Diego. La reducción del gasto público nosotros ya la tenemos identificada. Solo en el primer año podemos reducir 2% del déficit fiscal en gastos superfluos que tienen que ver, y aquí voy a un análisis que ha hecho parte de nuestro equipo, 10 años de presupuestos revisados línea por línea. Nosotros hemos identificado funcionarios en el Ministerio de Educación que cobran 2.5 veces en viáticos y transporte que lo que cobran su salario. Si ganan 100, al mes se llevan 350, 100 del salario y 250 de viáticos y otras prestaciones. ¿Por qué? Porque se la pasan viajando. Apertura del año escolar, entrega del bono Juancito Pinto, juegos plurinacionales, cierre del año escolar, congreso en no sé qué lugar, entrega de diplomas en no sé qué otro lugar. Es decir, se ha vuelto una agencia de turismo. No es un ministerio que se ocupa de la calidad de la educación, es una agencia de turismo. Y como ese caso en todo el gobierno central, hay mil ejemplos que te pueden hacer pues entender que el gasto público hoy día no es un gasto público que esté destinado a la salud, a la educación o a la seguridad. Por lo tanto, esto que se preserva
no sufre recortes. Donde se hace recortes es en el gasto corriente y, como te digo, ahí hay una gran cantidad de gasto que se puede recortar. Una última, en el tema impositivo, las personas que hoy, por ejemplo, están en una situación de precarización laboral y que tienen un contrato con una empresa a la que le tienen que entregar una factura, pero no son funcionarios de planilla, tienen 3 formularios y 3 impuestos que pagar, 2 mensuales y 1 trimestral, y que lo ilógico, y esto porque uno habla con algunas personas que les pasa esta situación, es que, por ejemplo, en el descargo mensual parece que los profesionales independientes ni comemos, ni nos enfermamos, ni nada, solo sirve material de escritorio e internet. ¿Cómo se va a ajustar esto para las y los trabajadores del país? Mira, es un excelente ejemplo, te agradezco la pregunta porque podría pasarme horas comentando los planes que tenemos acá. La reducción del Estado tranca va de nuevo a este concepto. No es posible que hoy día un funcionario o una persona o un asalariado tenga que dedicarle, perdón, más de 1.000 horas de su año a cumplir las obligaciones tributarias. Y encima de eso, que en muchos casos, no importa cuánto pagues de IVA, esté expuesta a una sobreregulación o, peor todavía, al abuso normativo que hoy día te aplica el gobierno central. Tú has dado el ejemplo ideal, esta idea de que, qué sé yo, un abogado o un trabajador de limpieza no pueda, por ejemplo, descargar una factura de un almuerzo o del colegio de sus hijos porque según el sistema de impuestos nacionales y este Estado tranca, eso no hace a su vida cotidiana porque no está dentro de su giro de negocio. Esa es una irracionalidad que se elimina desde el primer día de gobierno. La idea de luchar contra el Estado tranca tiene precisamente que ver con eso, con el levantar este tipo de irracionalidades que se han ido construyendo durante estos últimos 20 años para proteger la economía del gobierno, pero atacando la economía de la familia. Eso se elimina desde el primer día. Y aquí te agrego un tema importante que tiene que ver con una propuesta que se ha hecho en el debate, el monotributo. Nosotros creemos que esta dificultad que mucha gente encuentra porque tiene que llenar 2, 3 o 4 formularios, en el caso, por ejemplo, de la afiliación a la gestora, tienes que llenar a veces hasta 7 formularios para poder afiliarte. Eso es absolutamente ilógico. Así que lo que nosotros proponemos es una concentración, un régimen transitorio para que estas personas que quieren pasar a la formalidad empiecen con un formulario único, un pago mensual o bimestral único, y a partir de ahí, obviamente, irán modernizándose e irán regularizando sus problemas. Por eso también un perdonazo tributario. Sabemos que en estos últimos años la economía ha estado mal, por lo tanto muchas de tus deudas se han ido acumulando con el gobierno central sobre todo, y esto obviamente genera muchos problemas, incluso de acceso al crédito. Tienes cuentas congeladas, tienes una serie de restricciones. Se te condonan las multas y los intereses, tienes que pagar el capital en cuotas, pero se te condonan esas multas de intereses porque estamos claros respecto a que hoy día el aparato productivo, el trabajador tiene una serie de problemas simplemente para subsistir. Y si encima de eso el Estado le va a venir a poner trancas y le va a venir a poner multas, pues lo estamos terminando de matar. José Gabriel, muchas gracias por este tiempo con nosotros. Lo hemos acompañado en la larga fila para cargar la gasolina y hemos aprovechado para despejar algunas dudas respecto al plan económico del PDC. Gracias y un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ti, Diego, que sea un buen resto del día para ti, doble. Igualmente, José Gabriel Espinosa, jefe del equipo económico del Partido Demócrata Cristiano.